días, te invito a que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. En Salmo 40:11 dice: Señor, no me niegues tu misericordia, permite que siempre me acompañen tu misericordia y tu verdad, que podamos alabar a Dios y agradecerle por su misericordia y por su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca, sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta cuando me rodea de sus pies Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, total y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Cuando estoy contigo, tu bondad me llena, siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 Cada uno de nosotros podemos decir que somos hijos de Dios y con un corazón agradecido decir esta mañana sí. ¿Quién soy yo para que el hombre me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy
somos hijos de nuestro Dios. Y podemos decirle a nuestro Dios: sabes que te amo, porque tú eres mi salvación, tú eres mi roca eterna, tú eres mi Dios en quien yo confío. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo pertenezco a ti, Rey de majestad. Tengo un deseo, estar contigo, mi Jesús, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo pertenezco a ti, Rey de majestad. Tengo un deseo, estar contigo, mi Jesús, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Señor, tú sabes que nosotros te amamos. Tú sabes que toda nuestra alabanza es únicamente para ti. Padre, en este momento te pido que te podamos bendecir en todo momento, Señor. Te pido que a pesar de las dificultades y de las pruebas, podamos seguir cantándote, Señor. Podamos decir que te amamos, podamos seguir diciéndote que eres majestuoso, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor. Y gracias por todo tu amor. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Te bendeciré. Te bendeciré, aunque seco esté el manantial y camine a ningún lugar. Te bendeciré. Cada bendición que me das, te alabaré. Si se acercan las tinieblas, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré.
siempre yo te bendeciré, mi Señor, te bendeciré, mi Señor, siempre yo te bendeciré. Escuchemos la palabra de nuestro Dios. Ha sido un tiempo muy especial de alabanza y hoy vamos a seguir reconociendo quién es ese Dios maravilloso y por lo cual nos conduce a tener un corazón agradecido, que es nuestra serie de mensajes. El día de hoy vamos a estar centrándonos en el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 10 de los versículos del 46 al 52. La historia se centra en una persona, Bartimeo. Mire qué dice la Escritura. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El contexto de nuestra enseñanza central es que surge este evento en Jericó. Había dos ciudades de Jericó: uno, la antigua, donde se habían derrumbado esas murallas, y la nueva, la contemporánea. Pero en la historia se centra en la salida, en el camino. La fama de nuestro Señor era tan grande y todos querían estar cerca del Señor. Algunos por morbo, otros para señalarlo, otros para acusarlo, pero había gente necesitada, gente que deseaba tener un encuentro con Jesús. Y para nuestro tema de estudio era Bartimeo. La Biblia nos habla de una gran multitud y algunos en esa multitud deseaban matarle. En Marcos, más adelante en el capítulo 14, versículos 1 y 2, se nos dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. La fiesta de la Pascua reunía a los judíos que estaban en la localidad, pero también era un buen momento para que todos los que habían salido de Jerusalén pudieran encontrarse nuevamente. Era un encuentro muy especial, con familiares cercanos, con amigos, y entonces la multitud era amplia y bastante. Pero regresando a nuestra historia, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí había una condición muy especial que nos dice la Biblia con Bartimeo. Me llama la atención cómo Marcos nos dice el nombre del papá, del padre, ya que en esta época los jóvenes aprendían el oficio de ellos. Si uno era carpintero, el hijo o los hijos tenían que tomar ese trabajo. Si el papá era herrero, evidentemente que los hijos también iban a tomar ese hábito y ese oficio para ganarse la vida. A mí me llama la atención este aspecto porque Bartimeo había perdido, de acuerdo a su condición física, ese privilegio de estar acompañando a su padre en estas jornadas laborales. Entonces, esto le llevaba sin duda, aunque tuviera familia, a mendigar, a tener ese tiempo tan difícil. Él no estaba listo para desempeñar ese papel.
La mayoría de oficios requerían un trabajo físico en ese entonces. Incluso la ceguera se consideraba en el tiempo del Señor Jesús como un castigo de Dios. Algunos se atrevían a decir que había pecado en la persona que tenía esta condición de ceguera. Juan, en el capítulo 9, versículo 2, nos dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús toma este detalle y este tiempo para decirles, no, ni sus padres ni ellos han pecado, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Entonces, Bartimeo tenía dos grandes necesidades que podemos ver el día de hoy. Uno de ellas era la ceguera, que lo llevaba a mendigar. Y la otra, a consecuencia, la pobreza, por no poder trabajar. Podemos decir hasta este punto, pobre Bartimeo, sí tenía que justificarse haciendo eso ante la sociedad. Pero déjame decirte, y si profundizamos en este tema, esta condición es la misma. Cuando tú y yo no tenemos a Cristo, cuando tú y yo decidimos sin Dios, cuando tú y yo estamos apartados de nuestro Dios, hay pobreza y hay ceguera. Pero puedo ver, sí, pero a la que me refiero en este día es a la pobreza y a la ceguera espiritual. A ese vacío que hay en nuestra vida, a esa necesidad que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vean, cuando se conviertan al Señor, cuando haya una regeneración, una conversión, una nueva vida, entonces el velo se les quitará. ¿Qué velo? La ceguera. Un velo nos impide ver más allá de lo que está pasando. Otra de las citas que se apoya el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El velo y el ánimo que nos da el apóstol Pablo de andar ahora como hijos de luz, eso implica que tenemos que adoptar nuevas enseñanzas, reaprender nuevas formas de vida y dejar lo viejo. ¿Se acuerdan esa cita tan hermosa? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el pecado nos lleva a ser ciegos espirituales. Y entonces, en este momento aprobamos todo, justificamos todo y no hay luz en nuestra vida. Nuestro espíritu en ese momento, sin Cristo, es un espíritu muerto. Es un espíritu apagado. Pablo dice que las mentes sin Dios están incluso cauterizadas. Están cerradas. Ahí en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos 2 nos dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es un momento en que donde no hay filtro, donde no hay un límite a las cosas. Una mente cauterizada es una mente que da lugar a todo. Esto es lo que hay en nuestras vidas sin Cristo Jesús. Por lo tanto, somos pobres. Ya hablamos de la ceguera, pero ahora quiero referirme a la pobreza. En Romanos, en el capítulo 2, versículo 5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estamos rodeados de muchos ejemplos para poder atender esta cita. Hay hombres y mujeres muy famosos, pero con vidas vacías. Incluso llegan a quitarse algunos de ellos la vida. Hay ricos, gente muy próspera que Dios ha bendecido, pero con bocas perversas. ¿Tú quieres conocer una persona? Escúchala hablar
y te vas a dar cuenta lo que hay en su corazón. Puedes seguir a cantantes famosos, pero su música, su letra, nos orillan a ver cosas del cuerpo, hablan de los placeres, de los vicios, de cosas extremas que no nos conducen absolutamente a nada. Y no por el hecho de que muevan multitudes, signifiquen que pueden ver o son ricos hablando espiritualmente. Son dos temas completamente distintos hasta este punto. Y tomando el estudio de Bartimeo, podemos entender que un hombre sin Dios es un hombre ciego y pobre. Y todos necesitamos un encuentro con Jesús. La verdadera riqueza o pobreza no se refleja en las cosas materiales o cuánto una persona puede acumular o tener. Podemos tomar un ejemplo incluso de una iglesia, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En esta iglesia creían que la abundancia en los bienes materiales era el comienzo de la bendición espiritual de Dios. Lo que esta iglesia pudo obtener, palpar y ver con sus ojos, llegó a tener mucho más valor, según ellos, que aquello que no se ve y que es eterno. Por mucho que usted tenga, no tiene nada que ver con relación a Cristo. A ellos se les dijo en los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pidamos ayuda al Espíritu Santo y a Dios para que podamos entender estos dos conceptos, ceguera y pobreza espiritual. Retomando nuestra historia, ahí en el versículo 47 nos dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A cada uno nos llega esta oportunidad de tener un acercamiento con Jesús. Puede ser una invitación, puede ser una alabanza, puede ser un devocional, puede ser un estudio bíblico al cual nos inviten a un hogar o a una iglesia incluso, pero a todos nos llega esta oportunidad. A Bartimeo le llegaba este momento esperado y Bartimeo no pierde la oportunidad y empieza a dar voces sin prejuicios, sin pena, sin ataduras. Muchas veces venimos a la iglesia y tenemos un corazón roto y guardamos silencio. Nuestro dolor solamente se ve expresado en lágrimas o en un tiempo de silencio. Aquí vemos que nuestro dolor tiene que hablar, que nuestro dolor tiene que expresarse. ¿Y qué más que puede ser a nuestro Dios eterno y glorioso? Él iba a morir así, hermanos. Él iba a morir ciego y pobre, pero había escuchado de un hombre que resucitaba a los muertos. Había escuchado a un hombre que convertía el agua en vino. Había escuchado de la fama de Jesús. Si bien él no veía, pero no por esto él no escuchaba de lo que se decía en las ciudades, de lo que se decía en los caminos. La fama de Jesús había llegado a oídas de Bartimeo. Los ciegos solo dependían de lo que los demás contaban. Pero esto no era un momento para que Bartimeo dejara esta oportunidad. Y dice, Jesús, Hijo de David. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo en este momento? Él con esta expresión estaba diciendo, Jesús el Mesías, Jesús el Redentor, Jesús el descendiente de David, ten misericordia de mí. Ve mi condición, ve la miseria en la cual yo estoy, ten misericordia de mí. Cuando tenemos interés en algo, hermanos, nosotros insistimos. Ahí en el capítulo 13, versículo 22 del libro de Hechos, se nos da un poquito de más luz de quién era el Hijo de David. Mire lo que dice esta cita.
Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Bartimeo sabía quién era Jesús y quién era el hijo de David. Por eso en el versículo 48, no calla Bartimeo. Mire lo que dice esta cita. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Imaginemos la escena. Él por primera vez clama y la gente dice: cállate, Bartimeo. Cállate, Bartimeo. Y él no. Por el contrario, él clamaba mucho más. ¿Cuántas voces hoy están callando y tratando de silenciar tu dolor? Háblalo, exprésalo. Busca personas piadosas, personas con testimonio que te puedan ayudar. A lo mejor hay una duda, un temor que van a decir, pero eso no te va a quitar el dolor. O ¿qué va a pasar si yo expreso lo que estoy viviendo? Eso no va a quitar tus lágrimas. Tenemos que hablarlo, hermanos. Tenemos que expresar nuestros sentimientos, en primer lugar, a nuestro Dios eterno. Y en segundo lugar, buscar ayuda. Aquí tienes una iglesia donde puedes ser escuchado. Aquí tienes una iglesia donde tú puedes buscar ayuda. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer y esta ceguera pueda ser quitada y este velo pueda ser apartado ya de tu vista. La multitud prendía para callarlo, pero para él era una afirmación de a quien le gritaba. Mientras las multitudes lo callaban, él decía: creo que estoy cada día más cerca de mi salvación. Algunos de nosotros hemos estado así, postrados, diciendo: no puedo más. Y nuestro corazón clama, nuestra alma pide esa ayuda. Solo dependemos de la gracia de nuestro Dios. Yo te digo en este día, hermano, sigue. A lo mejor todavía no encuentras tu milagro. A lo mejor todavía no tienes la respuesta, pero que esto no sea un obstáculo para que tu voz no sea escuchada por Dios. Clama. Una vez, clama. 2 veces, en la mañana, a mediodía, en la noche. Clama al Dios Altísimo. A todos nos llega nuestra respuesta y sigue esperando la misericordia de Dios. He insistido mucho en esto. Hay temas en que Dios responde pronto, pero hay temas que Dios demora un poquito, pero no por esto signifique que Dios no está con nosotros. Dios sigue permaneciendo con nosotros. Un día el Señor contestará. Un día el Señor va a responder. Un día podremos ver la bendición de Dios. En una condición similar estuvo Job. Ahí en el capítulo 19, versículo 21, él nos dice esto: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué esperanza! ¡Qué fe! ¡Qué palabras! Él había perdido todo, conocemos la historia, pero él dice: yo sé que mi Redentor vive. Hablamos, hermanos, para que Dios nos escuche, que el dolor no nos calle, que la debilidad no nos lleve al silencio prolongado, que nuestra debilidad no nos calle. Muchos nos dicen: si solo sabes mendigar, pues sigue así. ¿Cuántas voces has escuchado de esta manera? Pues bueno, esta es la vida que me tocó, pues ni modo. Pues así es la relación de familias, pues me aguanto. Pues me pega, me ofende, me falta el respeto, pues ya ni modo, así ha sido siempre. No, de ninguna manera. Pablo nos dice que a libertad fuimos llamados.
Y donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Libres, hermanos. No, Dios tiene otros planes. Di conmigo en este día, Dios tiene otros planes para mí. Así es. Para Bartimeo, Dios tenía otros planes para él. Y tenemos que entenderlo así. Y esto nos lleva a otro tipo de fe, hermanos. Esto nos conduce a entenderlo de otra manera. Bartimeo no dejaba ir la oportunidad de ser sanado, así como el de Jacob en ese evento con el ángel ahí en Peniel. Jacob, dice la Biblia, que estuvieron luchando y que él se tomó de él y le dijo: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Te puedes imaginar eso? Esto es otro tipo de fe. Hoy tú puedes decir también: Señor, yo no te voy a soltar, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar de orar hasta que tú me bendigas. Bartimeo, como Jacob, tienen esta fe que tú y yo podemos desarrollar. Señor, no te veo. Señor, no sé qué está pasando. Señor, no encuentro respuestas, pero yo sigo firme a mi fe. Sigo aferrado a ti, Señor. Versículo 49. ¿Qué pasó entonces con este acontecimiento? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ha de haber sido un evento muy especial, porque la voz de Bartimeo fue escuchada. ¿Por qué? Yo me puedo imaginar las grandes multitudes. Lo que menos escuchas es la voz de una persona en especial. Escuchas a lo lejos muchas murmuraciones, la gente te agobia, pero escuchar la voz de Bartimeo, ¿cómo ha de haber sido esa voz de desesperación que el mismo Jesús se detiene, le escucha y entonces mandó a llamarle? El rey lo estaba mandando a llamar. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no te escucha? ¿O ya abandonaste esa oración? ¿O ya perdiste la esperanza? ¿Por qué? Porque sí, fue genuina, pero fue por un día, una semana, y después nos resignamos, creyendo que esa era la respuesta de Dios. No, sigue clamando como este ciego pobre. Vemos a un Dios lleno de amor y misericordia en esta parte. Llamaron al ciego y le dice: ten confianza. Ten confianza. Un encuentro con Cristo tiene que tener este ingrediente de confianza, de ir hacia Él. Ahora Bartimeo ve delante de su presencia al Dios Altísimo. Versículos 50 y 51. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Estamos hablando de Dios. Y Dios, uno de sus atributos es omnisciente. Él sabe todo. ¿Por qué Jesús toma el detalle de preguntarle a Bartimeo: ¿acaso era ciego Jesús? ¿Acaso no sabía que él era mendigo y que no podía ver? Sí, hermanos, él lo sabía. ¿Acaso Dios no sabe mi situación? Sí. Dios lo conoce y lo sabe, pero aquí vemos que Él quiere escucharlo de ti como Él deseaba escucharlo de Bartimeo. Háblalo, clámalo, síguelo buscando. En ese momento Jesús escucha a Bartimeo y su necesidad fue específica. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos, porque Bartimeo, bien pudiéramos decir, ya estaba resignado, ya estaba acostumbrado, iba a morir así. ¿Por qué no pidió, no sé, un hogar, sirvientes? ¿Por qué no pidió riqueza? No, él pide lo que él necesitaba. Y no perdamos detalle en esto. En ese momento hubo regeneración, hubo justificación poderosa y de manera instantánea. El aliento de Dios, la inspiración de Dios tiene poder. Con su voz
Él crea vida. Con su voz Él creó este mundo y fue específico Bartimeo en su respuesta. Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo recibe un milagro y tú y yo podemos recibir también nuestro milagro, o en esta tierra o en la eternidad. Para ejemplo de las multitudes, Bartimeo recobró la vista. Para ejemplo de nosotros, no corrió a su familia, no corrió a su padre, no corrió a sus hermanos, no corrió a ver la belleza de Jericó que tantas veces él había recorrido, no corrió a los ríos, no corrió a los montes, corrió a los pies de su sanador, corrió a los pies de su Salvador. Cuando tú recibes el milagro, ¿a dónde vas? ¿A dónde te cobijas? ¿Con quién celebras? ¿Con el Rey? ¿O es el último al que buscas? ¿O es al último al que le agradeces? Aquí vemos como Bartimeo dice: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Y dice este versículo: y seguía a Jesús en el camino. Antes de terminar, a una manera de reflexión. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿Te acuerdas que no sabías qué hacer? La mano de Dios ahí estaba. ¿Te acuerdas que no podías pagar? La mano de Dios ahí estaba. ¿Te acuerdas de esa enfermedad? La mano de Dios ahí estaba. Nuestro tema y nuestra serie de mensajes: corazones agradecidos. Hoy, si tú y yo nos subiéramos a la báscula para medir nuestro peso, la báscula no miente. La báscula te va a decir cómo estamos y cómo estoy. Hoy, déjame tomar este ejemplo. Si hoy nos subiéramos a la báscula de la gratitud, ¿cómo estamos? En la cual no podemos mentir, pero sí podemos ver qué tan agradecido estamos con Dios. Dice la Escritura que el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Y creo que tú y yo somos personas justas delante de Dios. Y esto es por causa del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra correspondencia? ¿Quién sabe? Algunos la han olvidado. Y hoy que hemos dejado de venir al templo físicamente, a la iglesia, a la congregación, creo que es más visible. Ya no te vemos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no en estos momentos vuelves a seguir a Jesús? Vuelves a tomar el camino como este siervo de Dios Bartimeo. De ciego y pobre se convirtió en un seguidor de Cristo. De Bartimeo ya no se vuelve a hablar, pero yo estoy seguro que él jamás se apartó de Jesús. De nosotros, ¿qué se va a decir? Sí, se bautizó, sí, se emocionó, sí, incluso hasta sirvió, era maestro, pero hoy, evalúate. Hoy pregúntate, ¿sigue mi agradecimiento vivo? ¿Sigo siendo activo? ¿Sigue mi corazón vivo y ferviente agradeciéndole a ese Dios eterno? Si es un sí, gloria a Dios. Oremos en este día. Padre, gracias te damos, Señor, porque esta historia nos conduce a que todos, Padre, todos somos escuchados en primer lugar. En segundo lugar, Padre, que tú tienes misericordia del más miserable, del más mendigo, Señor. Tú tienes misericordia de ellos. Amado Dios, esta historia nos conduce a que tú sabes en la situación en la que estamos. Por favor, Padre amado, no nos sueltes. Si bien a lo mejor aún no tenemos respuesta,
Si bien a lo mejor aún estamos esperando nuestro milagro, pero no por esto, Señor, que nuestra voz sea silenciada, que nuestra oración sea apartada y que nuestro clamor no sea expresado a ti, Padre amado. Hoy, Señor, venimos nuevamente a ti, amado Salvador, con voces así con Bartimeo. Ten misericordia de nosotros, Padre amado. Ten misericordia de tu iglesia, Padre amado, por aquellos siervos tuyos que han perdido su trabajo, por aquellas hermanas, Señor, que están en un dolor de la enfermedad, por aquellos niños, Padre, que están en padecimiento. Señor, hoy clamamos a ti, volteamos nuestros ojos a ti, Padre. Venos con ojos de misericordia, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos humildemente, Señor. A Bartimeo tú le devolviste la vista. Padre, regrésanos el gozo de tu salvación. Crea en nosotros, Padre, un corazón limpio, Padre, que te agradezca, que te alabe y que te busque, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana.